Seguimos en Ágora, @Gandrade80 mi Twitter. Vengo conversando con Javier de la Era un tema histórico y filosófico, que es la evaluación moral de la intervención de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Además de los bombardeos cuestionables que hemos discutido en los últimos segmentos, también podemos someter a consideración crítica, Javier, el trato que algunos poderes aliados le dieron a los ciudadanos de origen de los países hostiles a los poderes aliados. Y pienso en particular las minorías de origen japonés y alemana en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo campos de concentración donde se recluyeron a ciudadanos norteamericanos, es decir, con papeles norteamericanos, pero que eran de segunda, incluso hasta de tercera generación de ancestros japoneses. Y claro, el Estado previó que estos podrían convertirse en una quinta columna y pues precisamente como de forma preventiva frente a un eventual ataque de espionaje o sabotaje, pues decidieron recluirlos en campos de concentración. Esto, pues la mayor parte de los moristas dirá que está al margen de la moral, es decir, que es moralmente yo creo objetable. que sería muy difícil presentar un caso convincente de que tú puedes apresar a una persona que debe presumirse inocente meramente por su descendencia étnica o por su apariencia física. Yo creo que esto sería muy, muy difícil de justificar. Y hay un punto aquí interesante, que es que cuando se piensa en la Segunda Guerra Mundial y se habla de campos de concentración, usualmente se piensa en Alemania. Y se piensa, por supuesto, en los campos de exterminio y en los campos como Auschwitz-Birkenau o como Mauthausen o Riga o cualquier Treblinka. Pero pues hay que tomar en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial absolutamente todas las potencias en conflicto tenían campos de concentración. La mayoría para prisioneros de guerra. En el caso que estamos considerando, en Estados Unidos se crearon campos de concentración para ciudadanos norteamericanos. Un campo de concentración para prisioneros de guerra, yo no creo que está al margen de la moral. No, es decir, por supuesto que no. Claro, la Convención de Ginebra, que se viene firmando, ha habido varias desde el siglo XIX, postula que tiene que haber un trato mínimo elemental, que eso, bueno, implica que se les tiene que dar de comer, que no se les puede esclavizar, que pueden guardar, por ejemplo, una cadena de mando dentro del y aquí tienes otro crimen aliado, en el caso de la Unión Soviética, que nunca respetó la Convención de Ginebra con los prisioneros alemanes. Claro. En retaliación, por supuesto, los alemanes tampoco respetaron la Convención de Ginebra con los prisioneros soviéticos. Ahí los dos realmente fallaron moralmente. Claro, ahora hay quien dice que, y vuelvo aquí invocando argumentos utilitaristas, que para que Estados Unidos pudiera ganar la guerra, sí fue necesario el emplear campos de concentración de ciudadanos de origen japonés, sobre todo en la costa oeste, porque había cierta comunicación con Japón por radio, etcétera, y hubo algunos casos de espías de ciudadanos americanos de origen japonés que espiaron a favor del gobierno de Japón. Entonces hay quien dice, bueno, sí, ciertamente en situaciones convencionales uno no puede apresar a alguien bajo la mera presunción de que es un espía, pero los romanos tenían un viejo dicho que entre las armas las leyes hacen silencio, y que quizás pues fue parte de la necesidad para ganar la guerra. Y claro, es un argumento típicamente utilitarista. Nuevamente aquí pues ellos están diciendo que el fin justifica los medios. ¿Tú cómo ves ese? Bueno, yo nunca voy a admitir que el fin justifica los medios, siendo un moralista tradicional, clásico. Pero dejando de lado el aspecto formal de la ética, ¿tú considerarías que Estados Unidos estaba realmente amenazado por espionaje interno de ciudadanos norteamericanos de origen japonés, y de que si no lo hubiese hecho así quizás no hubiera ganado la guerra? Bueno, mira, ciertamente yo estaría de acuerdo que hay mucha evidencia de que obviamente había espionaje japonés en Estados Unidos. Y ciertamente con el ataque a Pearl Harbor, que fue lo que externamente motivó la entrada de Estados Unidos a la guerra, pues se vio claramente que debía haber una labor de inteligencia interna. Pero que eso me lleve a justificar que tú puedas arrestar a todos los ciudadanos de descendencia japonesa que tú encuentres, queriendo justificar ese arresto de personas inocentes con la idea de que entre ellos puede haber quinta columna o espía, eso a mí me parece muy difícil de justificar. Yo vería más justificable, sí, todas las medidas pertinentes para luchar en contra del espionaje, pero una de ellas no puede ser que el fin justifique los medios, en el sentido de apresar a una persona quitándole la presunción de inocencia. Claro, bueno, y además que la suspensión de lo que en el derecho anglosajón se llama el habeas corpus, es decir, el derecho al recto proceso, al debido proceso, que
también se suspendió en Estados Unidos en asuntos domésticos durante la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que aquí podemos aprovechar para tomar esta experiencia histórica y yo por lo menos denunciar a viva voz leyes como la Ley Patriota ahorita en Estados Unidos de vigencia actual, que bajo el mismo argumento de Roosevelt en los 1940 y de Lincoln en los 1860, pues se están suspendiendo muchas libertades individuales que están amparadas y tienen una firme tradición, incluso en el derecho natural, bajo la presunción de que, bueno, son un fin, que son un medio para justificar el fin de proteger a la población norteamericana en contra del terrorismo, ¿no? Mira, por supuesto, o sea... Y la verdad es que yo creo que es objetable desde tu punto de vista la ley patriota. Es más parecida a la ley de un Estado policial que de un Estado democrático. O sea, efectivamente. Cuando termina la guerra, hay quien dice también que el jus post bellum, es decir, el derecho después de la guerra, tampoco fue respetado del todo por parte de los aliados, sobre todo en la repartición de los territorios. Si bien Alemania no quedó eliminada, porque sobrevivió como Estado, y no se le despojó de los territorios de la misma forma en que sí se había hecho en la Primera Guerra Mundial. Hay ciudades aún de población étnicamente alemana que están, pues digamos, en el lado equivocado de la frontera. En la República Checa quedaron algunos, en Polonia, en Rusia, la ciudad donde nació Kant, por ejemplo, con la antigua Königsberg, hoy no está en Alemania, está en Rusia. Entonces hay gente que ha dicho, bueno, el reparto territorial ahí tampoco fue del todo justo. ¿Tú crees que hay espacio para reprochar moralmente eso? Yo creo que sí. Cuando hablamos de las consecuencias que vinieron después de la finalización de la guerra, yo creo que sí hubo unas injusticias fundamentales, oye. Empezando con el reparto que se hizo con la Unión Soviética. Yo soy de la firme opinión moral que el régimen soviético era intrínsecamente perverso también. Yo no creo, a pesar de que circunstancialmente fuera aliado en contra de las potencias del eje, con lo cual actuaron, si aceptamos que había un derecho aliado, un jus ad bellum de los aliados, podemos aceptar que actuó bien colaborando, pero yo creo que el propio régimen soviético era intrínsecamente perverso, incluso en algunos puntos tal vez más que el propio régimen nacionalsocialista. Así que yo creo que fue una tremenda inmoralidad entregar a la Unión Soviética la mitad de Europa. Yo creo que eso constituyó un mal mucho mayor. Lo que pasa es que en las conferencias previas al fin de la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Yalta y otras conferencias donde Stalin se reunió con Churchill y Roosevelt, pues previsiblemente parte del acuerdo para la cooperación entre esos fue la repartición. Era la repartición de Europa, y si no se hacía, pues la guerra no se iba a ganar previsiblemente. Así que son situaciones difíciles. Ya estamos cerrando, pero yo aquí, a diferencia te mencionaría también los juicios de Nuremberg, a pesar de que ciertamente, oye, enjuiciar a criminales de guerra alemanes, yo creo que es moralmente totalmente permisible, pero yo creo que aquí también, por ejemplo, del lado de muchos jueces soviéticos, hubo evidencia de que hubo cierta arbitrariedad y cierta invención incluso de pruebas. Estoy recordando, por ejemplo, la masacre de Katyn en Polonia, que se pensó durante los juicios de Nuremberg que había sido obra de la SS alemana. Y más recientemente se descubrió que fueron las tropas soviéticas. Sí, bueno, el mismo Boris Yeltsin anunció al mundo eso y pidió disculpas, pero bueno, con 50 años de retraso prácticamente. Claro, ¿no? Javier, muy agradecido por haber venido a Ágora. Gracias por la invitación. Acá, te espero. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje.